Bueno, y ya estamos listos como todos los viernes para llevarles a todos ustedes lo que es la mesa de análisis, y hoy me da muchísimo gusto saludar a Luz María Rivera. Ella pues es del periódico digital El Mercurio y bueno, también del portal de noticias Mercurio, y Rogelio Pano, que como saben ustedes nos acompaña pues cada viernes aquí en esta mesa de análisis. A los dos los saludo con muchísimo cariño y como siempre un abrazo a la distancia a ustedes dos, que sé que se están cuidando perfectamente bien durante estos días de pandemia. Luz María, te saludo con cariño, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes dos. Rogelio, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Araceli? Todo muy bien, buena tarde, muy acalorado, está haciendo mucho calor, después de los días grises, ahora tenemos un sol radiante. Así es. Aquí en la zona. Oigan, pues platícame, bueno, y vamos a darle ahorita la palabra a Luz María Rivera para que nos comente, pues, ¿cómo estás viendo todo esto, Luz María, de la pandemia? Quisiéramos saber el punto de vista tuyo como periodista también. ¿Cómo estás viendo esta situación? Cada vez estamos viendo que se alargan las cosas, que se cierra nuevamente el centro de la ciudad, que los números no concuerdan, que la gente ya está molesta, pero ¿cuál es tu opinión sobre esto que estamos viviendo? Bueno, pues yo creo que lo estamos viendo todos como ciudadanos, ¿no? Realmente a nivel nacional también se dice que empezó tarde la política de la restricción de la cuarentena y del quédate en casa. Veracruz no fue la excepción, lo hemos estado viendo desde que empezó la contingencia, que el gobierno del estado y el gobierno municipal, hay que decirlo, no se pusieron de acuerdo para procurar que la ciudadanía hiciera de manera correcta la cuarentena. Aunque vimos inicialmente a mediados de marzo, cuando empezó a difundirse más, la cuestión esta de quedarte en tu casa y tomar medidas rigurosas de higiene. Pero vimos que determinadas zonas de la ciudad de Veracruz, para hablar de nuestro municipio, quedaron totalmente al criterio de los ciudadanos y estamos viendo los resultados de eso. No hubo firmeza ni del gobierno del estado ni del gobierno de Veracruz por cerrar, por ejemplo, que yo lo reiteré, cerrar definitivamente las playas, cerrar Villa del Mar junto con sus hoteles y demás sitios que están en la franja costera. ¿Y qué pasó? Que pues siguieron llegando turistas desaprensivos, ¿no? Hay un montón de videos ya a estas alturas de personas de la capital del país, de personas de Puebla principalmente, que hicieron turismo en esos días que se decía de pico alto de contagios. ¿Qué ocurrió? Bueno, que nuestro municipio es el que más contagiados y muertos lamentablemente tiene, ¿no? Y así va a seguir. He hablado con médicos y me dicen que si bien nos va, de verdad, y no es alarmismo, porque también hay gente que se conecta porque dice que nos estamos espantando, pero un médico me decía, si bien nos va, vamos a salir en octubre de esto. Si bien nos va. Entonces yo creo que la situación es crítica. Así es, Rogelio. A mí me parece, en abono a lo que dice Luz María, creo que la descoordinación y el conflicto político entre el gobierno del estado y el municipio de Veracruz en particular ha dado pie a esta situación. No es posible, tomemos en cuenta que el municipio de Veracruz es el más poblado, el más grande del estado, pero no es posible que sea un municipio que ya estemos llegando junto con Boca del Río, vamos a decirlo, pero bueno, el municipio de Veracruz tenga 10 veces más casos que Jalapa, que tenga casi el triple de casos que Coatzacoalcos. No es posible, la disparidad de los contagios es muchísimo, y que todavía con una situación así de crítica apelemos a lo mismo, es decir, hoy, este fin de semana es en la misma medida, vamos a cerrar parte del centro, nunca se cerraron las playas, es mentira que no se puedan cerrar las playas. Mi familia vive en Acapulco, Acapulco cerró las playas, si tú te paras en una playa en Acapulco, la Marina te echa, punto. Los prestadores de servicios turísticos de las playas, al menos en Guerrero, ninguno está trabajando.
No es posible que por ese conflicto político, por esas desavenencias, por esa falta de coordinación, hoy el municipio de Veracruz esté en focos rojos. Porque si nos atenemos a las cifras que tiene el Estado, que son más de 4,000 contagios, tan solo en esta conurbación, y vamos a hablar de Medellín, Alvarado, Veracruz y Boca del Río, tenemos 2,000 casos. No es posible que en una sola zona, en un estado que tiene 212 municipios, en 4 municipios se concentre más de la mitad de los casos. Me parece que eso habla de una falta de coordinación, de eso habla nuevamente de estos egos políticos, de esto habla nuevamente de poner por delante consideraciones de tipo político a consideraciones de tipo sanitario. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que me pregunto es, ¿qué va a pasar? Porque aparte de los mensajes ambiguos que se han dado desde la Federación y la que yo creo falta de medidas más definitivas, más fuertes por parte tanto de Estado como del municipio, pues si es como hablan los científicos, de que ni siquiera hemos llegado al pico, que estamos a la mitad, o sea, estamos a la mitad y no hemos llegado al pico, entonces ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a ser la recuperación? ¿Qué vamos a hacer? Porque tampoco hay medidas para mitigar los efectos de la crisis económica que se avecina en el municipio de Veracruz. Ya Boca del Río ya dio una serie de medidas para paliar la crisis económica. Pero no veo yo ni un esfuerzo por parte del Estado ni del municipio de Veracruz por paliar las consecuencias de la crisis. No podemos seguir apelando a las mismas medidas que hace aproximadamente un mes teníamos en marcha. Por ejemplo, hay municipios, hay estados en el país que han, incluso la Ciudad de México, que me parece muy aceptable la actuación que ha tenido la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, deslindándose en mucho de lo que se ha hecho a nivel federal, el uso obligatorio de cubrebocas, por ejemplo. Vamos por la mínima. Entonces, yo creo que hoy, y aparte un poco la falta de sensatez también de la ciudadanía en ciertos sectores, pues tenemos un asunto que se nos puede salir de control. Bueno, sí, claro, lo que dice Rogelio es cierto, Lucy, Rogelio, pero estamos viendo que nos están mandando otros mensajes por parte del gobierno federal en donde dice, pues nada más hay que cuidarse. Hoy incluso el propio presidente de la República dijo que no violencia, no estar, o sea, que los ciudadanos comprenden y entienden y que no se tienen que hacer ese tipo de medidas. Entonces, pregunto yo, ¿qué se hace? Pues, medidas a futuro, pues yo creo que el futuro ya nos alcanzó, ¿no? Para decirlo bien, o sea, estamos en una situación gravísima, yo lo veo para hablar del municipio y yo no veo ninguna acción concreta del gobierno del estado ni del municipio, sigo insistiendo. Por ejemplo, la zona de mercados, la más popular que está después de la unidad veracruzana, esa zona nunca cerró, igual que Villa del Mar. Entonces son focos de contagio. Miren, nada más un ejemplo. Hará cosa de 15 días yo fui con los pescadores, con Isabel Pastrana, y ninguno de los pescadores del muro de Veracruz traían cubrebocas. Les preguntaba que si no tenían miedo y decían que no, que eso no era cierto y que ellos tenían que trabajar y tal. Ahora que nos acercamos, porque ya entregaron el apoyo a pescadores, el apoyo único, lo están entregando de manera escalonada, para nuestra sorpresa, los pescadores ya traen cubrebocas. ¿Por qué? Porque decía Isabel Pastrana que hay 12 enfermos del coronavirus entre sus filas y ya hay 2 muertos. O sea, toda esta numeralia, realmente no sabemos quiénes son, a los que ya nos ha tocado ver morir a gente cercana, amistades, etcétera, conocidos, ya sabemos que el virus es real y que mucha gente todavía en redes sociales sigue diciendo no nos espanten, dejen de espantar, esto es mentira, y toda una sarta de tonterías que hay que decirlo se leen en las redes. Entonces yo creo que ya las fechas perentorias para ayudar a Veracruz y a otros tantos municipios del número de contagios, como Coatzacoalcos, donde está la fila del presidente López Obrador,
Bueno, pues la ciudadanía se queda preguntándose todavía cuándo van a empezar estas medidas, cuándo va a empezar la ayuda real. Recordemos que el gobernador Gustavo García firmó ya una ayuda por 28 millones de pesos. No lo vemos. Ayer estuvimos en la entrega de despensas del ayuntamiento que preside Fernando Yunes, y oficialmente eran 700 afiliados del sindicato Valentín Gómez Farías, y eso en Reino Mágico se les duplicó así a ojo de pájaro, como dicen, eran como unas 1.500 personas que llegaron por una despensa pequeña, que no les va a solucionar la vida, claro que no, pero al menos es una atención. Pero no hemos visto eso ni de parte del diputado, excepción creo que manejó a la diputada del PAN. Hay que decirlo también, estuvo entregando despensas a taxistas, ¿no?, en su distrito. Pero en el caso de la gente... Luzma, tenemos problemas con tu audio, se nos está cortando el audio tuyo, Luz María. Rogelio, escuchamos ya lo que dijo Luz María. Tenemos problemas con su audio, vamos a restablecer con ella ahorita. Seguimos contigo, Rogelio. No, a mí me parece que aunado a esto todavía hay una incertidumbre para conocer cuál es el tamaño real de la pandemia. Hoy se ha reconocido que ha habido problemas en el registro de contagios, en el registro de defunciones. Incluso en la Ciudad de México se ha abierto una investigación acerca de irregularidades en las actas de defunción. El aumento tan considerable que hemos tenido en el número que se informa diariamente de contagios y de muertos, precisamente tiene un problema en cómo se han venido registrando los mismos. Es decir, aunado a todo ello, ¿cuál es el tamaño real de la pandemia? ¿Es acaso los números que sugieren expertos matemáticos en Estados Unidos que cifrarían incluso que la pandemia en México podríamos llegar al 1.000.000 de afectados o al 1.5 millones en un momento dado, que podríamos tener cifras de muertos increíbles? Ya pasamos de los 6.000 iniciales que el gobierno federal estimó en un inicio, ahora a los 35.000 que se podrían dar. Pero aquí la cuestión es, aparte del problema sanitario, y como decía Luz María, no vemos medidas, uno, para cómo reactivar la economía. Es cierto que las despensas son importantes, hay gente que tiene que comer, no sé, en eso desconozco si se han establecido comedores comunitarios. Algunos, la Iglesia Católica aquí tiene comedores. Sí. Bueno, eso también es importante, pero lo importante es cuáles son las facilidades para que los negocios reabran. La gente necesita trabajar, la gente no puede vivir solo de que estén a la vera de que les entreguen despensas o no. La gente necesita trabajar. ¿Cuáles son las medidas para que se pueda permitir la mayor reapertura de los negocios? No lo veo, es que no sé, no veo. Yo creo que pareciera ser que la autoridad ya están más enfocadas en lo que va a ocurrir el próximo año que en lo que está ocurriendo en el presente. Efectivamente, esta tarde, en unas horas más, llega el presidente de la República, llega su gran bastión electoral en el estado de Veracruz. A mí me parece que realmente lo que estamos viendo es el inicio prácticamente de la campaña electoral. Vemos incluso gente importante morena, como el senador Ricardo Agüed, ya tomando una bandera que ha sido una bandera muy socorrida durante varios años en Veracruz, como es el de la baja en las tarifas de energía eléctrica, que es una bandera que ya están tomando. Pero yo creo que antes de pensar en las elecciones, lo que debemos de pensar es qué nos espera en cuanto a la economía, y en cuanto al problema sanitario, porque insisto, no hemos llegado al pico, y Veracruz ya está, si no mal recuerdo, Ciudad de México, Estado de México, Baja California, estamos cuarto, quinto lugar en el número de contagios, y estamos hablando de un subregistro. Es decir, no conocemos la magnitud de lo que es el número de contagios. Exacto. Entonces, yo creo que es hora de que hubiese un diálogo, por lo pronto, entre las autoridades, los municipios más afectados del estado y el gobierno estatal, para ver cómo se va a sacar adelante esto, porque además los municipios más afectados son los que son realmente el motor de la economía del estado. Toda la razón, Rogelio.
Sí, toda la razón, Además, o sea, hay que decir que el presidente llega a un foco rojo, que es la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, aunque no sé si él esté blindado como la secretaria de Gobernación que toma nanopartículas y por eso no le pasa nada, ¿verdad? Nanopartículas cítricas. Qué cosa tan espantosa. sí, o sea, la verdad es que todo eso bueno, a mí me parece al menos irrisorio el hecho de que digan ese tipo de situaciones y que se acerquen a zonas, como tú dices, Rogelio, es una persona, pues el presidente que entra dentro de lo que son las personas adultas mayores y que esté acercándose a lo que son zonas como estas que están pues plagadas supuestamente de contagios de acuerdo a lo que nos ha dicho la Secretaría de Salud y que incluso pues hay muchas personas que se acercan, ¿no? Se te acercan a pesar de que tú no lo quieras, pues se van a acercar a donde él se encuentra, ¿no? Y no sé cómo vaya a estar el día de hoy aquí en lo que se refiere a la zona. Bueno, van a estar sur muy del felices estado. porque creo que hay una encuesta de Massive Caller, dice que Morena va a arrasar en la mayoría de los distritos electorales, le va a decir el gobernador, mi presi, ya tenemos fiscal anticorrupción, fiscal nuestro, mi presi, andamos, pero a todo dar y me van a aprobar la reforma electoral los ayuntamientos. No, yo creo que no es así. Bueno, a ver, volviendo al tema, Araceli y Rogelio, del asunto de qué medidas hay que tomar, también hay que señalar esto. Lo que tú decías, Rogelio, que no se sabe realmente el número de infectados, el número de muertos. También hay que decirlo, ni siquiera en Europa, ni siquiera en Asia, donde empezó la propagación del virus, sabe con exactitud el número de muertos y el número de infectados. Es la verdad. O sea, esto es inédito a nivel mundial, la pandemia. También hay que reconocerlo. También hay que decir que, por ejemplo, muchos médicos, para situarnos aquí en Veracruz, los médicos del hospital regional, que es así como es en la primera línea de seguridad de un hospital COVID, ellos dicen, muchas personas entran con una determinada sintomatología o asintomáticos. Llevar sobre la marcha una numeralia es muy difícil. Eso yo creo que lo vamos a saber los países mucho después. Tampoco le hemos tocado a los muertos, por ejemplo. A mí ya me tocó un muerto cercano, ¿no? Y me impresionó muchísimo saber cómo fue los síntomas. Porque resulta que cada organismo, obviamente es fácil decirlo, pero cuando uno lo lee o lo escucha no lo comprende hasta que lo tiene uno cerca. Esta persona no tenía síntomas, no tenía temperatura, no tenía tos. ¿Y qué pasó? Que esta persona simplemente decía o refería que sentía mucho cansancio. Lo sorprendente para mí, lo traumático, fue enterarme que esta persona, que apenas creo que iba a cumplir 50 años, resulta que se empieza a poner mal de repente, así una tarde, empieza a no poder respirar, pero fue una cosa de segundos, y la persona que estaba junto a él refiere que en cuestión de minutos esta persona se apagó. Afortunadamente lo llevan ya ni siquiera en ambulancia, en auto particular al hospital donde él trabajaba, y no lo habían querido mandarlo a su casa porque no tenía síntomas. Y resulta que ya lo estaban esperando en urgencia y lo intubaron. Estuvo luchando por su vida 2 días. Lamentablemente no aguantó. Entonces, hasta que uno tiene estos datos, esta narración de gente cercana que tú acababas de ver y saludar de lejos, con cubrebocas, caretas, guantes, como muchos hacemos desde marzo que salimos a la calle, aunque hay personas que se ríen de vernos así, pues sí te impacta, ¿no? Te impacta mucho saber que una persona que estaba relativamente sana y relativamente joven se te muere de un día para otro, ¿no? Entonces, es ahí cuando te cae el 20, como decimos, de que el virus es real, de que estamos en medio de una pandemia de dimensiones bíblicas y que hay una parte de la gente que sigue negándola. Eso es lo que para mí me parece muy preocupante, que hay este sector poblacional que sigue negando la existencia del virus. Ahora, ¿cómo vamos a afrontar aquí en Veracruz
pues no lo vamos a afrontar de la manera en que uno quisiera, de manera civilizada, que lo afrontaran las autoridades. ¿Qué va a pasar? Pues que se van a abrir comercios, ya lo estamos viendo aquí en Veracruz, ya hay más movilidad urbana, ya la gente, ¿no?, harta de estar guardada, ya está en los cafés, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar la inmunidad de rebaño, como dicen. Aquí se van a morir los que tengamos nuestros sistemas inmunológicos pues debilitados, y los que los tengan fortalecidos, pues a lo mejor y cruzan la pandemia más o menos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar realmente? Ni nosotros como periodistas, ni mucha gente que está en el gobierno lo sabe porque lo preguntamos. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? No, pues no sabemos. Ni ellos saben qué va a pasar. Ni ellos saben qué van a determinar como política pública. Entonces, la situación y el mensaje para la ciudadanía debe ser a cuidarse como puedan. A cuidarse. Medidas de higiene, cubrebocas, si es posible careta, y sobre todo y básicamente algo que sí es doloroso, lo hablo por mí, yo creo que también ustedes, es muy doloroso no poder abrazar a la familia, no poder abrazar al amigo, el beso, ¿no? Que uno es muy tentón, ¿no? Los jarochos, el mexicano, sí, en términos generales, somos muy afectuosos, enseguida queremos agarrar, estamos apenas hablando y ya nos estamos tocando el hombro, ¿no? Entonces, estas cosas yo creo que tenemos que hacer conciencia los ciudadanos, independientemente de nuestra profesión, y decir, a ver, toda la información mundial es que hay rebrotes. En Wuhan hubo rebrotes, en Italia hubo rebrotes, en Francia, en España. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a haber un rebrote. Entonces, hay que cuidarse, hay que reforzar nuestro sistema inmune, consultar a médicos, no automedicarse, no creer en las nanopartículas cítricas ni en ninguna otra fregadera que te pongan a la venta, porque también hay que decirlo, ahorita ya hay un montón de remedios naturistas y milagrosos que se venden a precio de oro en las redes y que se están ofertando como una forma de detener el virus. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos de que estamos en medio de una crisis sanitaria que no habíamos tenido antecedentes, ¿no? Así es, Luz Yo María. apelo a la sensatez, efectivamente, y que si uno se cuida, cuida a los demás. Yo creo que es también cambiar un poco el parámetro de nuestro quehacer cultural, es pensar en la comunidad. Si uno se cuida, cuida a la comunidad, y efectivamente, pues no sabemos todavía el alcance que pueda tener esto. Me parece que sí hay una desinformación brutal. De hecho, me acababan de pasar esta mañana un video que retuitea Miguel Bosé, donde habla de un gran engaño de los gobiernos del mundo y apela a una imagen grabada en Suiza donde la gente anda como si nada, y me parece que debemos de evitar compartir ese tipo de información porque hace más daño. La realidad es que apelemos a las medidas que nos ha dictado la autoridad: lavarse las manos, sana distancia, usar cubrebocas, listo. Porque sí, efectivamente, ya incluso ayer científicos estadounidenses pidieron disculpas por haber potenciado los supuestos avances en la utilización de hidroxicloroquina, que decían que podía ser algo muy bueno para contener el avance del virus. Dijeron pues que no era, que los datos que se habían tenido no eran confiables. La verdad es que hasta que no se tenga una vacuna universalmente aceptada, hasta que no se tenga ciertos medicamentos universalmente aceptados por las autoridades correspondientes, pues vamos a seguir transformando nuestros usos, nuestras costumbres, y acostumbrarnos a una situación que puede ser de meses, años, no lo sé. Al final estamos ante una situación desconocida. Entonces yo creo que debemos apelar más que nada a la sensatez, porque si uno es insensato, no nada más se pone en riesgo uno, pone en riesgo a su entorno. Y me parece que ese tendría que ser el mensaje. Me parece que el hecho de haber informado el gobierno federal de que en un día se dio a conocer la muerte de 1,000 personas, creo que eso ya fue como que sí incidió en la movilidad, como que la gente dijo, ah caray, esto es mucho más serio.
Bueno, es. se agradece al gobierno federal, se puede cuestionar que se estén ahorita dando a conocer muertes que ocurrieron hace algunos meses, se agradece que por lo menos se esté tratando de llevar los datos hoy de la manera más transparente posible. Así Me parece es. que eso es de agradecer, que se puede criticar mucho de la actuación, la falta de previsión en el proveer de los insumos necesarios para nuestro personal sanitario. Me parece increíble que haya 20,000 personal sanitario contagiado, me parece una cifra de vergüenza, como que también me parece que 12,000 mexicanos muertos son muchos mexicanos. Así es, Aunque fuera Rogelio. uno. Así es, Rogelio. Son 12,000 tragedias. Así es. Pues Gracias. evitemos en la sensatez, evitar que ese número se siga exponenciando y exponenciando. Así es, Rogelio. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ti, Luz María, por los comentarios vertidos el día de hoy. Y desde aquí también le quiero mandar un fuerte abrazo a todas aquellas personas que en estos momentos están padeciendo esta enfermedad. Hablamos de amigos, de compañeros, incluso de actividades en lo que se refiere a lo que es el medio reporteril. Sabemos de algunos casos de algunos compañeros que están en estos instantes convaleciendo. Para ellos, nuestro abrazo también es sincero, y ojalá y que no ninguno de nuestros familiares, de nuestros parientes, de nuestros amigos, de personas cercanas se contagien de esta terrible enfermedad, que de acuerdo a lo que me han dicho aquellas personas que lo están padeciendo, es algo realmente horrible. Se siente la muerte en cada uno de esos momentos que están sintiendo las personas. Les agradezco, compañeros, el hecho de haber estado conmigo el día de hoy. Saludos. Gracias, Rogelio. Gracias por el día de la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Algo de que ya ni nos acordamos en estos momentos porque ya no sabemos ni en qué día estamos viviendo, ¿verdad? Gracias, compañeros. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Chao. Gracias, Luz María. Gracias, Rogelio. Pues ahí estamos con lo que nos...